quería primero que todo darle los agradecimientos a los asistentes y la fidelidad con la actividad del seminario de anestesia. Y segundo, presentarles a nuestra residente de hoy, que es Ana María Bustamante. Ella es residente de tercer año, ya pronto a terminar su programa, y nos va a presentar un tema que yo creo que tiene una importancia especial. Primero, porque su reconocimiento es creciente, no es para nada una patología que sea de emergencia reciente, sino simplemente que cada vez se tiene más en cuenta por la importancia en cuanto a morbilidad y letalidad. Por lo tanto, los anestesiólogos tenemos que estar muy seguramente, más los anestesiólogos cardiovasculares, al tanto del tratamiento específico, pero sí, en general, todos los anestesiólogos pendientes de lo que significa tener un paciente con hipertensión pulmonar, en especial los de moderada y severa, como nos va a mostrar Ana a lo largo de la charla. Tengo algunos invitados que esperamos que se puedan presentar, que nos van a aportar muy seguramente con sus valiosos comentarios y en su experiencia personal, y Ana nos va a dejar un tiempo al final para que podamos discutir esta interesante patología. Ana, adelante. Bueno, gracias, profe. Buenos días para todos. Como les comentó el doctor Héctor, y para el público que no me conoce, mi nombre es Ana María Bustamante Barrientos, soy residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia, y como dijo el doctor, a pesar de que inicialmente esta charla era de hipertensión pulmonar en general, junto pues con mi asesor decidimos enfocarnos en el manejo quirúrgico de la hipertensión pulmonar, ya que es un tema muy interesante que no se había desarrollado en este espacio y que comprende muchos de los principios de manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar en general. De antemano, quiero agradecer al doctor Héctor por toda su colaboración y asesoría para esta charla. Este es el orden del día, entonces esta charla estará dividida en 3 secciones. En la primera sección hablaremos de las generalidades del paciente con hipertensión pulmonar, haciendo énfasis en los últimos cambios publicado. En la segunda sección, que es la principal, hablaremos de la tromboendarterectomía pulmonar como modelo quirúrgico en el paciente con hipertensión pulmonar. En la tercera sección hablaré algo corto con respecto al manejo endovascular como alternativa al manejo abierto en estos pacientes, y por último daré unas conclusiones. Entonces, empezando con las generalidades, vamos a ver cómo se define hipertensión pulmonar. Una definición amplia es esta que traigo acá, y es que la hipertensión pulmonar es un trastorno fisiopatológico implicado en múltiples entidades clínicas, caracterizado por un aumento de la presión arterial pulmonar que puede llevar a complicaciones cardiovasculares, respiratorias y a una muerte prematura. Desglosando entonces por parte esta definición, tenemos que fisiopatológicamente lo que ocurre es una alteración de alguno de los determinantes de la presión de la arteria pulmonar. Esto va a llevar a una desregulación entre los mecanismos vasodilatadores y los vasoconstrictores para mantener el flujo, y con el tiempo, independiente de la etiología, a una remodelación vascular, lo que genera un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y a largo plazo pues va a generar una falla del ventrículo derecho. Este fenómeno pues ocurre por múltiples entidades clínicas basados en esos determinantes de la presión de la arteria pulmonar. Están las entidades que aumentan la presión en la aurícula izquierda, que es la resistencia que va a tener que vencer la vasculatura pulmonar para que haya un flujo anterógrado. Están las que llevan a hipertensión pulmonar por aumento del flujo o gasto que llega a la aurícula derecha, y están todas aquellas situaciones que aumentan la resistencia vascular pulmonar de manera intrínseca o extrínseca. Estas entidades son muy heterogéneas, por lo que históricamente se han dividido en 5 grupos. Entonces, el grupo 1 se caracteriza por una disfunción primaria del lecho vascular y por eso se denomina hipertensión arterial pulmonar como tal, y corresponde del 2 al 3% de los casos de hipertensión pulmonar. El grupo 2 se genera por falla cardíaca izquierda o valvulopatías como son la estenosis aórtica o la mitral, y es por mucho la causa más común, pudiendo llegar a ser hasta el 80% de los casos, aunque varía pues según la epidemiología local. El grupo 3 son las asociadas a enfermedad pulmonar, representan aproximadamente el 11% de los casos a nivel mundial, pero pueden llegar a ser hasta el 60% de los casos en países en vía de desarrollo. El grupo 4 se caracteriza porque ocurre una obstrucción a nivel de la circulación arterial pulmonar, generalmente por
neoplasias o cuerpos extraños, por trombos, pero puede ser también por neoplasias o cuerpos extraños, y aunque también representa de un 2 a 3% de los casos, es de la cual hablaremos hoy con más detalle porque es la única que tiene un tratamiento quirúrgico que es curativo. Y está el grupo 5, que es multifactorial o de etiología no clara. Con respecto a la hipertensión pulmonar del grupo 4, a pesar de no ser la más común de todas, va a cobrar importancia porque probablemente esté subregistrada, ya que la incidencia de embolismo pulmonar agudo es muy alta, y aunque la mayoría de casos de TEP se van a resolver entre 1 o 2 semanas por mecanismos, la mayoría aún desconocidos, en el 3.8% de los casos el material embólico se va a adherir a las paredes y con el tiempo se va a convertir en tejido conectivo y elástico. Además de la obstrucción mecánica, también se genera un fenómeno en los vasos de pequeño calibre que, al estar sometidos constantemente a esa alta presión, van a iniciar un proceso de proliferación y remodelación celular del músculo liso de los vasos. Es por esto que la recomendación es que todo paciente que haya sufrido un TEP y que, a pesar de 3 meses de anticoagulación efectiva, continúe sintomático o tenga todavía hallazgos imaginológicos de TEP, o que esté asintomático pero que tenga factores de riesgo para la cronificación, como son los pacientes que tuvieron un episodio agudo de gran magnitud o episodio recurrente, los pacientes que son esplenectomizados, pacientes usuarios de dispositivos intravasculares, enfermedades inflamatorias crónicas, malignidad, entre otros, se le haga un tamizaje para tromboembolismo crónico, que inicialmente se hace con una gamografía de ventilación-perfusión, y también hacerle un tamizaje de hipertensión pulmonar, que inicialmente se haría con una ecocardiografía. Objetivamente, que definimos como un aumento significativo de la presión arterial pulmonar. Entonces sabemos que la vasculatura pulmonar tiene paredes mucho más delgadas, con menos cantidad de músculo y de mayor diámetro que la circulación sistémica. Esto va a permitir que sea mucho más distensible y por lo tanto pueda albergar todo el volumen latido del ventrículo derecho, lo que genera una circulación de alto flujo y de baja presión. Estas presiones bajas, asociadas a la interdependencia ventricular, que es como ese aporte del septum interventricular y el ventrículo izquierdo en la sístole del ventrículo derecho, hacen que la perfusión del ventrículo derecho sea muy favorable y que ocurra durante el ciclo cardíaco. Las presiones que maneja entonces la circulación pulmonar son sistólicas alrededor de 25 milímetros de mercurio, diastólicas de 8 milímetros de mercurio y medias de 14 milímetros de mercurio. De estas 3 medidas, la que utilizamos para el diagnóstico de hipertensión pulmonar es la presión arterial pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio en reposo, documentada por un cateterismo derecho. ¿De dónde salieron estos valores? Entonces, de una revisión sistemática que se realizó en el año 2009, que determinó que los valores de 20 milímetros de mercurio ya superaban las 2 desviaciones estándar de la población normal, y que en los pacientes con presiones mayores a este valor ya había un aumento de la morbimortalidad. Es por eso que desde la versión número 6 del Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar de la OMS, que fue realizado en el año 2018, la definición cambió de un punto de corte que realmente era arbitrario, de 25 milímetros de mercurio establecidos en la misma reunión de 1973, a 20 milímetros de mercurio. Y esa definición también pues ya fue aprobada por la Sociedad Europea de Cardiología desde el año 2022. Otros de los cambios que se realizaron en la guía de la SC del año 2022 fueron las definiciones hemodinámicas más detalladas. Como vemos en esta tabla, que es tal vez la única tabla textual de la conferencia, las definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar son los diferentes perfiles que vamos a encontrar según el tipo de paciente en el cateterismo derecho o cuando usamos un Swan-Ganz para monitoreo. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, no es suficiente con saber que tiene una media de más de 20 milímetros de mercurio, porque como vemos es una característica que es común a todos los grupos, sino que se debe hacer lo posible para definir la etiología y el perfil hemodinámico, porque el manejo también va a ser muy diferente para cada grupo. En resumen, los pacientes con hipertensión pulmonar precapilar se caracterizan por tener una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades Woods, valor que también cambió porque antes del punto de corte eran 3 unidades Woods. Los pacientes con hipertensión pulmonar postcapilar se caracterizan por una presión en cuña mayor a 15 milímetros de mercurio, y los pacientes que tienen etiologías mixtas van a tener una cuña mayor de 15 y la resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades Woods.
Los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4 suelen tener un perfil hemodinámico precapilar, a menos que tengan pues otra etiología asociada, y en esta guía también se adicionó la definición hemodinámica durante el ejercicio, ya que los primeros cambios, por lo menos en la capacidad funcional y ahora pues también los cambios hemodinámicos ocurren en estos pacientes durante la actividad física. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque va a llevar a complicaciones cardiopulmonares y a la muerte. Es importante hablar del tema porque la hipertensión pulmonar está aumentando, alcanzando una prevalencia de aproximadamente el 1% de la población mundial. Eso equivale a 2 veces la población colombiana de solo pacientes hipertensos pulmonares. Porque los pacientes con hipertensión pulmonar cada vez requieren ser llevados a cirugía con mayor frecuencia, notificándose hasta en el 0.81% de todas las cirugías que realizamos, con una prevalencia que, como vemos, es creciente. Y es importante hablar del tema por lo que mencionaba que un aumento de la presión arterial pulmonar se asocia consistentemente con un mayor riesgo de complicaciones posoperatorias. Como les muestro en esta tabla de evidencia de varios estudios primarios que evaluaron la morbimortalidad de los pacientes hipertensos pulmonares, en este caso eran pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, y aunque vemos que la tendencia es que vaya disminuyendo con el tiempo, la incidencia estimada de complicaciones cardiopulmonares sigue siendo del 27%, que está dada por arritmias, insuficiencia respiratoria, soporte ventilatorio prolongado, entre otras, con una mortalidad a 30 días del 3.5%. Hasta aquí abordaremos las generalidades del paciente con hipertensión pulmonar. Ya para profundización en esta primera parte les recomiendo este artículo que fue publicado el mes pasado en la revista de la AJA, que nos hace un resumen muy bueno y nos da unas pautas actualizadas sobre la evaluación y el manejo del paciente con hipertensión pulmonar sometido a cirugía no cardíaca. Ya continuando con la segunda sección, hablaremos de la tromboendarterectomía como modelo quirúrgico en el paciente con hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es una tromboendarterectomía pulmonar? Es un procedimiento que consiste en la extracción quirúrgica del material trombótico de las arterias pulmonares, incluyendo la íntima y la capa muscular cuando están muy adheridas. Es el tratamiento de primera línea en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4, ya que el manejo médico va a proporcionar un alivio sintomático, pero que es temporal y no es curativo, y el trasplante pulmonar pues sería la otra opción quirúrgica, pero tiene muchísima más morbimortalidad que la trombo. La tromboendarterectomía tiene 3 principios fundamentales. Entonces, el primero es que debe ser bilateral, por eso se realiza a través de una esternotomía en línea media para poder acceder a ambas arterias, una época en que se utilizó la toracotomía lateral, pero resultaba siendo subóptima para los desenlaces del paciente. El segundo es que debe ser lo más distal posible, entonces existen varios niveles de obstrucción de acuerdo a la clasificación de la Universidad de San Diego, que es uno de los grupos que más ha trabajado en este tema. Está el nivel 0, donde no hay evidencia macroscópica de enfermedad tromboembólica en el árbol vascular pulmonar. Esto puede ser por un error diagnóstico o puede ser porque la enfermedad es demasiado distal, por eso cobra mucha importancia las imágenes diagnósticas prequirúrgicas, como vamos a ver más adelante. Está el nivel 1, que es una obstrucción de la arteria pulmonar principal, derecha o izquierda. Está el nivel 2, que es una obstrucción de las arterias intermedias. Está el nivel 3, que cursa con una obstrucción de las arterias segmentarias. Y el nivel 4, con una obstrucción de las arterias subsegmentarias. A medida que va avanzando el nivel, va avanzando el grado de complejidad quirúrgica. Y se considera que los vasos subsegmentarios inferiores a 2 a 5 milímetros ya no son susceptibles técnicamente de una trombo abierta. Y el tercer principio es que se requiere periodos de paro circulatorio total, que es una técnica que se realiza en pacientes bajo circulación extracorpórea, donde se extrae toda la sangre del paciente, se mantiene en el reservorio de la bomba y se detiene la máquina con el objetivo de proporcionar un campo operatorio que sea exangüe, ya que el pinzamiento que se hace con un bypass normal no logra detener por completo el suministro arterial bronquial. Para poder realizar esto y que el cerebro y los demás órganos no sufran consecuencias graves irreversibles, porque el paciente va a estar literalmente en paro por un buen periodo de tiempo, hay que llevar al paciente a una hipotermia profunda de 18 a 20 grados centígrados. Esto va a generar una reducción casi lineal del flujo sanguíneo cerebral y una disminución del 7% de la tasa metabólica cerebral por cada grado centígrado por debajo de 37, llevando a un electroencefalograma isoeléctrico al 60% de los pacientes, lo que va a generar protección especialmente del sistema nervioso central a la isquemia.
Estos periodos de paro se realizan por máximo 20 minutos, tiempo en el que el cirujano debe realizar la endarterectomía de uno de los lados y en caso de que necesite otro periodo de parada adicional, se debe realizar una pausa donde se vuelve a perfundir el paciente con la circulación extracorpórea por mínimo 10 minutos antes de un nuevo paro. En el preoperatorio, algo en lo que se hace énfasis en todas las guías es que la atención de estos pacientes debe ser en un centro multidisciplinario especializado en hipertensión pulmonar y la recomendación es una recomendación clase 1. Y adicionalmente, en este grupo de pacientes debe ser en un centro especializado en este procedimiento, ya que el éxito de la cirugía es directamente proporcional al número de casos por año, entonces idealmente se debe realizar en centros con más de 50 casos por año para optimizar los desenlaces en los pacientes. A nivel departamental, el único centro donde se realiza con frecuencia este procedimiento es en la clínica Cardiovid. En el 2018, en la revista colombiana de anestesiología, se publicó la serie de casos más grandes del país hasta esa fecha. Entre los autores de este artículo está el doctor Jorge Castro, a quien también quisiera agradecer de antemano por sus aportes tanto teóricos y prácticos para la elaboración de esta charla. Y en esta revisión, que es una revisión retrospectiva, se analizaron 22 casos que fueron realizados entre el año 2009 y el año 2017. Esta fue la última tromboendarterectomía que se realizó en la clínica Cardiovid hace 2 días, que sería el caso número 125 de la institución. Los signos y síntomas de hipertensión pulmonar que vamos a encontrar en la evaluación preanestésica son los mismos, independiente de la fisiopatología subyacente, y están relacionados fundamentalmente con la disfunción progresiva del ventrículo derecho, por lo que empiezan a manifestarse con la actividad física y a medida que va avanzando la enfermedad aparecen también en reposo. El síntoma más común es la disnea, pero los pacientes también pueden referir fatiga, debilidad, opresión torácica o también ellos refieren como saciedad temprana. Los signos físicos clásicos de la hipertensión pulmonar pues incluyen el soplo o lo sistólico por la regurgitación tricuspidia, la elevación parasternal izquierda y la presión venosa yugular elevada que va a estar asociada a edema periférico, ascitis y hepatomegalia ya en los pacientes con estadios mucho más avanzados. Estos pacientes llegan con todos estos paraclínicos a la consulta preanestésica, desde los más básicos como un electrocardiograma y una radiografía de tórax, que nos van a mostrar signos indirectos de sobrecarga de cavidades derechas, hasta imágenes y pruebas funcionales más avanzadas, que también son condiciones prequirúrgicas sine qua non. La ecocardiografía, digamos que es uno de los exámenes que se realiza a estos pacientes como en el primer aproximaje diagnóstico y con el que estamos más familiarizados nosotros. La SC en esta guía nos hace como un recuento gráfico de los hallazgos cuali y cuantitativos más importantes que podemos evidenciar en estos pacientes. También con la ecocardiografía prequirúrgica se determina si el paciente tiene algún defecto septal tipo foramen oval permeable que se identifica, como se ve en el video, con el paso de burbujas o alguna solución entre las aurículas y puede estar presente hasta en un 35% de los pacientes que cursaron con un TEP. Y es importante identificarlo porque se debe corregir también durante el mismo procedimiento quirúrgico. Todos los pacientes también llegan con un cateterismo derecho que nos da muchas medidas importantes para el intraoperatorio y para el pronóstico de los pacientes. Debemos ver específicamente la presión arterial pulmonar media y sistólica basal estimada del paciente, que puede ser incluso suprasistémica, las resistencias vasculares pulmonares, el índice cardíaco y la presión telediastólica del ventrículo derecho. Y lo más importante, que estos valores se deben comparar los valores del paciente con los que se asocian con mal pronóstico en el postoperatorio, que son los que se evidencian en esta tabla. Para definir la anatomía vascular pulmonar, como lo mencionó ahora, pues eso es fundamental para ver si el paciente es operable o no, y esta se va a determinar mediante angiografía pulmonar, que es el gold estándar, o también mediante angiotomografía o incluso mediante angioscopia. Dentro de las pruebas funcionales, a estos pacientes se les realiza capacidad de difusión de monóxido de carbono, que es como el y puede ser la única anomalía inicial de las pruebas funcionales pulmonares, y test de caminata de 6 minutos, y los biomarcadores, en este caso los que se recomiendan es BNP y ProBNP.
Con respecto a la evaluación de la clase funcional, aparte de apoyarnos en estas medidas objetivas, también se le debe preguntar al paciente por la clase funcional subjetiva de acuerdo a la escala específica que tiene la OMS para pacientes con hipertensión pulmonar, que fue una adaptación que se hizo de la NIJA en el año 1998. Los pacientes clase 1 y 2 se consideran pacientes que están compensados y porque, por supuesto, tienen mejor pronóstico. Y los pacientes clase 3 y 4 hay que definir si están estables o si están descompensados para ver si se les puede optimizar de alguna manera el tratamiento antes de la cirugía. El objetivo es que después de la cirugía todos los pacientes queden con clase de la OMS 1 o 2. Con respecto a los medicamentos, el medicamento de elección para los pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 4 es el Riociguat, que es un estimulador de la guanilato ciclasa, que viene en varias concentraciones para suministro oral. Este realmente está indicado en los pacientes con enfermedad muy distal, por lo que no son operables, o en los pacientes que recurren posterior al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el pretratamiento antes de la cirugía en la vida real se hace con mucha frecuencia, especialmente en los pacientes que tienen enfermedad mixta, o sea que tienen componente proximal y también tienen mucho componente microvascular, pero es muy controvertido si se debe realizar este pretratamiento porque al mejorar la capacidad funcional de los pacientes y al disminuir significativamente las resistencias vasculares pulmonares, pues puede retrasar remitir al paciente a la cirugía que vimos que era el manejo de primera línea. Los otros vasodilatadores pulmonares no tienen tanta evidencia y algunos utilizados en la hipertensión pulmonar del grupo 1 no sirven para estos pacientes. Sin embargo, hasta el 37% de los pacientes llegan a la cirugía con vasodilatadores como sildenafil, como prostaciclinas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Continuarlos hasta el día de la operación, porque la interrupción abrupta de estos medicamentos puede resultar en una hipertensión pulmonar rebote que es catastrófica. También los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo crónico tienen indicación de anticoagulación de por vida. No hay un RCT sobre qué anticoagulante usar y estudios prospectivos, que son estudios no controlados, muestran que aparentemente tienen más eventos trombóticos los pacientes que se les inicia DOACs. Por lo que, por opinión de expertos y por estos estudios que han salido, se sigue utilizando la warfarina como primera línea. Y son pacientes que pertenecen al grupo de alto riesgo trombótico sometidos a una cirugía de alto riesgo de sangrado, por lo que se les debe realizar terapia puente. Ya en el intraoperatorio, estos pacientes van con una monitoría muy completa. Se utiliza monitoría ASA básica con 5 derivadas y analizador del ST, ya que estos pacientes son susceptibles a la isquemia. Temperatura orofaringia rectal y central, ya que se debe mantener un delta de no más de 10 grados centígrados entre las diferentes temperaturas para que haya una distribución uniforme del enfriamiento y del calentamiento. Monitoreo la presión arterial invasiva de manera continua con línea arterial femoral, ya que es una medición mucho más central y fidedigna que la radial. Catéter venoso central con Swan-Ganz, que nos permite tomar medidas seriadas de los parámetros hemodinámicos del paciente, compararlos con los basales que tenía el paciente en el cateterismo derecho y hacer un diagnóstico temprano de una crisis en el intraoperatorio o en la UCI en caso de que se presente. Ecocardiografía transesofágica, que nos sirve para valorar si hay presencia de trombos intracavitarios, la función cardíaca y también la etiología del choque junto con el Swan-Ganz. Nos sirve como guía para la inserción del suave. En estos pacientes, ellos van a tener un alto grado de regurgitación tricuspide, entonces puede ser técnicamente mucho más difícil, además de que también es muy importante para evaluar los desenlaces, porque muchos hallazgos ecográficos se resuelven de manera inmediata después de la cirugía y son visibles en la ecografía, incluso en el intraoperatorio. El BIS, que permite confirmar el electroencefalograma isoeléctrico antes del paro, así como monitorizar el nivel de conciencia durante la normotermia, y el NIRS, que también es muy importante porque nos guía especialmente durante el paro circulatorio total, ya que valores por debajo de 40 se correlacionan con riesgo de desenlaces adversos neurológicos, por lo que podría utilizarse como indicación para detener el paro en ese momento. Durante el intraoperatorio, especialmente antes de la entrada de la bomba y de la extracción de los trombos, cuando el paciente está con la hipertensión pulmonar en todo su furor, se deben mantener estas 3 metas hemodinámicas que aplican para todos los pacientes con hipertensión pulmonar.
La primera es evitar la elevación aguda de las resistencias vasculares pulmonares. La segunda es evitar la hipotensión para mantener el gradiente transeptal y la perfusión coronaria. Esto se hace manteniendo la resistencia vascular sistémica y también el inotropismo de ambos ventrículos. Y la tercera meta es mantener la precarga del ventrículo derecho, porque estos pacientes tienen un gasto fijo, pero cuidándolos también de la sobrecarga que es tan dañina para ese ventrículo derecho. Y yo sé que he dado como mucha información, pero si hay una diapositiva que considero importante que resume gran parte de lo que se debe hacer con estos pacientes y llevar como un mensaje para la casa, es esta, que es un resumen de todas las estrategias que debemos tener en cuenta para mantener esas 3 metas hemodinámicas. Entonces, para evitar el aumento de la presión arterial pulmonar, el paciente no debe cursar con hipoxemia, acidosis ni hipercapnia porque llevan a una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Las metas de capnometría van a estar alrededor de 35 milímetros de mercurio, aunque preferiblemente se debe hacer con una medición de gases arteriales porque la capnometría puede estar alterada por la gran cantidad de espacio muerto que tienen estos pacientes. Las atelectasias pues causan también hipoxemia, por lo que se recomienda usar PIP, pero no valores mayores a 10 porque pueden generar hiperinsuflación y compresión extrínseca de la vasculatura. Se debe tener al paciente en un adecuado plano anestésico, evitar el dolor y con ello la liberación de catecolaminas, y realmente el único anestésico que sea correlacionado con un aumento directo de la presión pulmonar es el nitroso, por lo que debemos evitar su uso. Las metas de normotensión para estos pacientes serían presiones arteriales sistólicas sistémicas por encima de 90 o sobre 40 milímetros de mercurio de la sistólica pulmonar y medias mayores a 65 o por encima de 20 milímetros de mercurio de la media pulmonar, con índices cardíacos normales. Si para mantener estas metas se debe usar vasopresor o se debe usar inotrópico, se debe recurrir a estos de manera temprana, aunque vamos a ver que ninguno es perfecto. Está la norepinefrina como vasopresor, digamos que es el que es más útil en casi todos los escenarios y en este caso pues no es la excepción, aunque puede generar vasoconstricción pulmonar. Esta no se ha documentado a dosis usuales menores de 0.4 microgramos kilo minuto. La vasopresina se usa con frecuencia en estos pacientes porque no va a alterar la resistencia vascular pulmonar. Sin embargo, hay que tener cuidado con ella porque a dosis superiores de 0.08 unidades minuto va a generar vasoconstricción coronaria. Si ya lo que necesitamos es inotropismo, podemos usar dobutamina titulada de 2.5 a 5 microgramos kilo minuto, pero entre las desventajas tiene que no va a generar tanta vasodilatación del lecho vascular pulmonar, a diferencia del milrinone, que sí disminuye considerablemente las resistencias vasculares pulmonares, pero con el pecado de que también va a reducir en igual manera las resistencias sistémicas. Entonces, generalmente la debemos acompañar con el uso de vasopresor. Y para conservar una adecuada precarga sin sobrecargar al paciente, debemos hacer una reanimación guiada por metas, entre ellas la PVC nos sirve para mantener un delta de la basal de no más del 25% y hacer todo lo posible para mantener el ritmo sinusal, porque estos pacientes la patada auricular es supremamente importante para mantener esa precarga. Una vez canulado el paciente, generalmente aorta ascendente y vena cava, se coloca un dren en el ventrículo izquierdo y otro en la arteria pulmonar para evitar la sobreextensión de las cavidades cardíacas. Posteriormente es llevado a la circulación extracorpórea, se inicia la progresivo que dura entre 45 minutos y 1 hora. Se aplican los medicamentos utilizados para protección cerebral, metilprednisolona a dosis de 30 miligramos por kilo como estabilizador de membrana y antiinflamatorio, manitol 12.5 gramos para inducir la diuresis osmótica y disminuir el edema celular, fenitoína a dosis de 15 miligramos por kilo para evitar las convulsiones, y cuando se va a iniciar el paro circulatorio total se aplican 2.5 miligramos por kilo de propofol para lograr ese electroencefalograma isoeléctrico. También inmediatamente antes de empezar el paro, se cierran todas las líneas que tiene el paciente, el Swan-Ganz y la línea arterial para evitar entradas de burbujas al circuito. El cirujano pues realiza el procedimiento en el tiempo que dije pues que estaba estipulado, y una vez finalizada la tromboendarterectomía de cada uno de los lados, se realiza una prueba de estanqueidad que consiste en ventilar de manera unilateral con presión positiva cada pulmón para descartar que haya fugas. Ya la fase de calentamiento no puede ser demasiado rápido porque promueve a la formación de burbujas, a que el calentamiento sea desigual y a una caída pues mucho más fácil y rápida de la temperatura,
por lo que la meta es llevar al paciente entre 36.5 y 37.5 grados centígrados en 90 a 120 minutos. Y en general, la emergencia de la circulación extracorpórea es similar a la de las otras cirugías cardíacas. Sin embargo, en esta cirugía pues se va a producir una importante acidosis metabólica por el paro circulatorio total, por el hipoflujo, por la hipotermia, por lo que se debe hacer uso de estrategias de hiperventilación en el posoperatorio. Estas serían algunas de las complicaciones a las que están expuestos estos pacientes. Entonces, si la endarterectomía fue incompleta o se encontró que tenían enfermedad de pequeño vaso, el paciente va a quedar con una hipertensión pulmonar residual, por lo que está expuesto a hacer una crisis de hipertensión pulmonar, y se debe tener en cuenta pues todos los principios para el manejo preoperatorio e intraoperatorio de la hipertensión pulmonar. En algunos casos será necesario usar vasodilatadores pulmonares inhalados como el óxido nítrico, que se usa a dosis de 1 a 40 partes por millón, realmente pues no se superan las 20 partes por millón, o el hilo-prostol a dosis de 10 a 20 microgramos nebulizado. Y ya en caso de falla derecha refractaria, pues se debe hacer el manejo de la falla derecha y se puede incluso requerir el uso de ECMO. Si lo que presenta el paciente es un esputo rosado espumoso por el tubo, indica el inicio temprano del edema pulmonar por reperfusión, que se puede presentar en las primeras 24 a 72 horas y que se comporta como un síndrome de dificultad respiratoria del adulto de los lugares o localizado más bien en el área del pulmón que recibió la endarterectomía. En este caso se debe succionar el tubo endotraqueal, puede que se requiera incluso cambio del circuito de anestesia y que se apliquen cantidades de crecientes comenzando de 5 centímetros de agua en adelante e ir escalonando, y ya en la UCI pues se utilizarán diuréticos con el fin de obtener balances negativos que favorecen también al ventrículo derecho. Y el otro escenario catastrófico es el del paciente que presenta o que empiece a emanar sangre franca del tubo endotraqueal. En este caso, es probable que lo que se haya producido es una ruptura de la barrera hematoaérea secundaria a una lesión quirúrgica, y el manejo es similar al de una hemorragia alveolar masiva, y se debe aislar el pulmón sangrante del no sangrante. Por esta complicación y por la prueba de estanqueidad es que en algunas instituciones, como en la Cardiovid, se coloca tubo doble luz desde el inicio de la cirugía de forma sistemática. Si se tiene experiencia con fibrobroncoscopia, se debe intentar localizar la lesión, y como el sangrado puede ser masivo, se debe revertir la anticoagulación, salir de bomba y manejar pues la coagulopatía y el estado de choque hemorrágico. Ya en la UCI, lo ideal es que los pacientes despierten dentro de las primeras 2 horas después de la cirugía para realizar un breve examen neurológico, pero igual deben permanecer intubados durante la noche o mínimo 12 a 24 horas, porque es ahí donde ocurre el pico del inicio del edema por reperfusión. El alta de la unidad de cuidados intensivos ocurre al segundo o tercer día postoperatorio, y los pacientes suelen ser dados de alta del hospital a la semana o a las 2 semanas después de la cirugía. En cuanto al pronóstico, el pronóstico en general de los pacientes que no se les realiza ningún manejo es muy malo, con una mortalidad a 3 años del 90%, mientras que la tasa de mortalidad posoperatoria de este procedimiento es actualmente del 3 al 10%. Después de las cirugías, algunos de los parámetros que medimos en el Swan-Ganz que pueden ser indicativos de fracaso del procedimiento son que se presente presiones arteriales pulmonares medias mayores a 35 milímetros de mercurio y resistencias vasculares pulmonares residuales mayor a 500 dinas. Y definitivamente se considera que se necesita inicio de manejo médico cuando el paciente queda con más de 30 milímetros de mercurio de la presión media de la pulmonar. Ya a largo plazo, a todos los pacientes se les debe hacer un cateterismo derecho a los 3 o 6 meses para ver cómo quedaron o cuáles son los desenlaces reales del procedimiento. Y si este sale bueno, ya no se continúa haciendo cateterismo derecho, sino que se continúa seguimiento con ecocardiografía y caminata de 6 minutos. Antes de continuar con la tercera sección de la conferencia, quisiera aprovechar este espacio para extender la invitación a los presentes al congreso que se realizará el 29 y 30 de septiembre de este año en conmemoración a los 70 años del Servicio de Anestesiología de la Universidad de Antioquia. Quedan todos cordialmente invitados. Bueno, y ya en la tercera sección hablaré un poco del manejo endovascular. La angioplastia pulmonar con balón es una técnica que ha venido cogiendo
popularidad desde el año 2000. Consiste en ingresar un catéter vía femoral o yugular, guiado pues por fluoroscopia, hacer un cateterismo derecho y posteriormente realizar dilataciones secuenciales con balón en los sitios de oclusión con el objetivo de recuperar el flujo de las arterias pulmonares más distales obstruidas. A diferencia de la cirugía abierta, aquí no se retira el material fibrótico, sino que se destapa la luz como se ve en la imagen. A la técnica original se le han ido haciendo modificaciones con el tiempo, entre ellas una es que ya se prefiere hacer un manejo en varias sesiones para evitar un edema pulmonar por repercusión grave o de gran magnitud. En promedio, cada paciente va a necesitar de 4 a 6 sesiones y la meta es que baje la presión pulmonar media por debajo de 25 milímetros de mercurio o que ya no se encuentren más lesiones para tratar. Estas son las 3 indicaciones que nos da la guía de la ASC del 2022 para este procedimiento. Entonces, ellos dejan claro desde el principio que en este momento la angioplastia no es manejo de primera línea de entrada en ningún caso, pero cobra un papel importante en los pacientes que fueron llevados a trombo abierta y que persistieron o recurrieron con la hipertensión pulmonar. Los pacientes con lesiones muy distales que ya fueron evaluados por cirugía cardiovascular y que se determinó que no eran técnicamente operables. Digamos, estas 2 indicaciones pasaron de ser indicación 2B en la guía del 2015 para ser indicación 1B en la guía del 2022. Y una nueva indicación que aparece en esta guía del 2022 fueron los pacientes que sí son técnicamente operables, pero que tienen mayor proporción de la enfermedad distal y que tienen un muy alto riesgo quirúrgico. ¿Y por qué se ha hecho esta última recomendación? Porque a diferencia de lo que vimos de todo lo que implica una tromboendarterectomía abierta, que puede durar todo un día, y todos los cuidados que se requieren y los riesgos que se asumen, este procedimiento es un procedimiento de 45 a 120 minutos y se puede realizar con anestesia general, con sedación asistida o como se realiza en los sitios de alto volumen y en los pacientes que llevan ya varias sesiones con anestesia local. Otra indicación importante desde la medicina perioperatoria que no está aún en las guías de la ASC, pero que puede cobrar importancia, es en los pacientes que son inoperables, que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca electiva o sensible al tiempo antes del procedimiento, como se ha hecho en varios reportes de casos de manera exitosa. Por ejemplo, en estos que traigo aquí, se realizó la angioplastia a un paciente con hipertensión pulmonar que era inoperable antes de ser llevado a una cirugía de rodilla por un dolor incapacitante, y en a una paciente antes de ser llevada a una histerectomía bajo anestesia general por un cáncer de endometrio. Otra de las ventajas que tiene la angioplastia pulmonar son sus buenos resultados, con una disminución de la resistencia arterial pulmonar de hasta un 66%, mejoría de la función ventricular derecha y, lo más importante, mejoría de la clase funcional del paciente. Sin embargo, pues también tienen en contra que sigue siendo un procedimiento que se asocia a alta tasa de complicaciones y muchas veces con la dificultad que implica convertir un procedimiento endovascular a un procedimiento abierto en una sala de hemodinamia. Dentro de las complicaciones está la injuria vascular, que se manifiesta de manera inmediata con hemoptisis, la lesión pulmonar y el edema pulmonar por reperfusión, que es frecuente y que puede ocurrir hasta el 60% de los casos, por lo que estos pacientes, por corto que sea el procedimiento, también van a requerir vigilancia en unidad de cuidados intensivos por lo menos las primeras 24 a 72 horas. Además de que también es muy operador dependiente y que se debe realizar en centros con más de 100 procedimientos al año y más de 30 pacientes al año. Estas serían entonces las conclusiones de la charla. La primera es que el paciente con hipertensión pulmonar es un paciente de muy alto riesgo que debe ser manejado por un equipo multidisciplinario experto, que debemos entender la fisiopatología de la hipertensión pulmonar para trazarnos una meta hemodinámica o unas metas hemodinámicas claras, que la tromboendarterectomía abierta continúa siendo el tratamiento de primera línea en pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad tromboembólica crónica, que los pacientes que en estos pacientes pues se debe tener en cuenta todas esas estrategias para evitar la crisis de hipertensión pulmonar y la crisis de falla cardíaca derecha, pero que debemos de estar siempre preparados en caso de que se presente, y que la angioplastia pulmonar con balón es una alternativa menos invasiva
prometedora, pero aún con falta de evidencia que la respalde sobre el manejo abierto. Los dejo entonces con un paralelo entre la primera foto que nos tomamos los residentes de tercer año en comparación con nuestro estado actual y con el código QR, donde podrán encontrar toda la bibliografía utilizada para la preparación de esta charla.